juntos Génesis, vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1, leamos hasta el verso 13. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos a ver. Padre amado, gracias porque podemos ver que usted es un Dios todopoderoso, el Dios de la creación, en el cual, Señor, nosotros tenemos nuestro origen. Y Padre, ayúdanos a poder ver que si usted es el creador de todo, el diseñador de todo, Señor, usted tiene la respuesta para cualquier situación que pueda haber en nuestra vida. Por eso ayúdenos, Señor, por medio de su Espíritu, a poder leer su palabra, comprenderla y, Señor, vivirla en esta semana. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver en el día de hoy entonces ya el tercer día de la creación, donde podemos ver que Dios crea la tierra seca, ¿cierto? El mar, y en la tierra seca las plantas, ¿no? Eso es lo que ocurre en el tercer día de la creación. Hemos dicho que cuando Dios dice el día 1, la palabra ahí significa no primero, sino uno. La palabra hebrea es ejad. Y esa palabra, ejad, es la misma que Dios le dice a Adán: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ejad, una sola carne. Es interesante entonces que esa palabra ejad, uno, significa unidad, pero puede significar unidad compuesta, ¿cierto? Porque así como un matrimonio son una sola cosa delante de Dios, pero al mismo tiempo son dos personas diferentes. Después en Deuteronomio 6:4 dice: Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ejad, otra vez, Jehová es uno. Pero sabemos que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la palabra uno, aquí en Génesis, significa uno, pero puede significar unidad compuesta. Luego dice el día segundo, el día tercero y así sucesivamente. Es decir, primero, para decir el día 1 de la creación, ocupa esa numeración con la palabra ejad,
y luego los días siguientes ocupa números de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Es decir, el día 1 contiene a los demás días, porque en la presencia de Dios siempre es el día, siempre es de día, porque Dios es luz. Así lo dice Juan, ¿no? Primera de Juan 1:5, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. También Jesús dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz. Es decir, Dios desde la eternidad siempre ha estado en la luz. Él vive en un día eterno. Y vimos que cuando lleguemos al fin de los tiempos y Dios haga de nuevo esta creación, recordemos que de acuerdo a Romanos capítulo 8, esta creación actual está bajo maldición. Esta tierra y esta creación actual gime por su transformación, por su redención. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando los hijos de Dios sean manifestados en gloria. Dios va a tomar esta creación antigua y por medio del fuego, dice 2 de Pedro 3, la va a crear de nuevo. Así que este mundo, no nos encariñemos tanto con él, porque esta creación antigua, que está maldita por la introducción del pecado, va a ser destruida completamente. Y Dios va a crear todo de nuevo. Y van a ser hechos cielos nuevos y tierra nueva. Y en esos cielos nuevos y tierra nueva, ¿hay sol y estrellas? Vimos que no, ¿cierto? Vimos que no va a ser necesario, porque en la eternidad, en el cielo, nunca más va a haber noche, sino que va a continuar el día eterno de Dios, que siempre ha estado. Un día de luz continuo. Y no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de estrellas, porque Dios es la luz. Y el Cordero, Jesús, es la lumbrera. Es decir, Jesús es la revelación del Padre. Jesús es la luz del Padre. Así que, hermanos amados, la palabra uno significa unidad compuesta. Es como que en el día 1, ese primer día donde Dios manifiesta la luz, está todo lo demás contenido. En el día segundo vimos que fueron la creación del firmamento, la creación de los cielos. Y qué triste, ¿no?, que nosotros hemos visto que esta creación de Dios tan perfecta, al principio hecha para beneficiar al ser humano, ¿qué le pasó al cielo? Ahora ya la configuración del cielo ha cambiado, ¿cierto? Ya no es como en el principio. En el principio vimos allí que había una gran cantidad de agua en la tierra y otra gran cantidad de agua arriba. Y aquí en la tierra se producía un clima perfecto, extraordinario para el hombre. Pero ¿qué ocurrió? Entró el pecado y entró con ello la muerte. Entró la muerte. Y luego el cielo cambió más todavía, porque cuando fue el diluvio, toda esa agua que estaba arriba, ¿qué pasó? Cayó a la tierra y tapó toda la tierra. Y ahora los seres humanos ya no viven como antes, ¿cierto? Antes los seres humanos vivían 900 años, 600 años, como Adán, como Noé, como Matusalén. Pero a partir del cambio en el cielo, ahora, como lo establece Dios en el Salmo 90, algunos viven 70 años y los más robustos, 80. Así que los que pasan los 80 y más arriba son más que robustos, ¿cierto? Súper robustos. Dios les ha dado vida. Pero ¿saben qué? Ese cielo que al principio cobijaba y daba una protección y un beneficio, se fijan cómo la creación, cuando entró el pecado, se ha vuelto hostil al hombre. Ese cielo que nos protegía, ahora acorta más nuestra vida. Ahora en el tercer día de la creación vemos que Dios va a crear la tierra, el mar y las plantas. Eso es lo tercero en este maravilloso diseño de Dios de la creación. Para que nosotros veamos, y sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que ellos vean que Dios es un Dios de orden, metódico. Crea primero una cosa en orden lógico, ¿cierto? ¿Se imaginan Dios hubiera puesto a Adán y Eva en la tierra en el primer día de la creación?
¿Estaba lista la tierra para ser habitada? Por eso que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Quisiera reforzar esta parte porque algunos piensan que la tierra en el principio Dios la creó, como dice el versículo 1, y que después algo ocurrió, la creación fue destruida, fue desordenada, y Dios tiene que volver a hacerla de nuevo. Hemos dicho que el versículo 1 es un resumen de todo el capítulo. En un buen estilo de narración hebrea como es este, el versículo 1 es un resumen de todo el capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, resume todo el relato. Y el versículo 2 es el inicio de la narración. Y ahí empieza un desglose. Por lo tanto, cuando dice en hebreo, tohu vabohu, desordenada y vacía, no está diciendo que algo ocurrió, que hubo un cataclismo y que se destruyó la tierra. Algunos dicen que ahí fue la caída del maligno y sus ángeles y que ellos cayeron en la tierra y destruyeron la creación. No, para nada, para nada. La tierra estaba informe y vacía. Eso estaba ocurriendo en el primer día. La tierra no estaba lista para ser habitada. Adán y Eva no habrían tenido nada donde estar en ese primer día de la creación. Por eso que Dios, ¿cuándo creó a Adán y Eva? En el último día, en el día sexto. Cuando ya estaba la tierra lista, cuando ya estaban los mares por un lado, la tierra seca por otro, plantas, animales, todo para comer, todo para vivir. Cuando la tierra estaba totalmente lista y todo creado en el cielo también, Dios creó a Adán y Eva. ¿Se fijan? Como Dios es un Dios de orden, es un Dios de perfección, de lógica. Así que, dice el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Se fijan? Las aguas que están debajo del cielo. Porque arriba quedó una gran cantidad de agua, que es la que cayó después en el diluvio. El agua que quedó debajo de la tierra, la separó, ¿cierto? Y apareció la tierra seca. Podríamos decir los continentes o los lugares donde nosotros estamos pisando en este momento, la tierra. Es la creación de los mares. Dice el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Noten cómo Dios, siempre que va creando poco a poco, ve la creación y dice, es bueno, es bueno. Pero como vamos a ver más adelante, creó al hombre y dice que lo vio solo, y por primera vez Dios cambia sus palabras. Dice, vio Dios al hombre que estaba solo y dijo, no es bueno. No es bueno que esté el hombre solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿No? Así que fíjense el énfasis. Todo bueno, es todo bueno, es todo bueno. Y de repente el hombre está solo y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y vamos a ver más adelante cómo Dios crea la familia, ¿cierto? La familia, el matrimonio, la primera familia. La base de la familia es el matrimonio, no los hijos. La base de la familia es el matrimonio, no los hijos. Algunos dicen, los hijos son la base del matrimonio. No. Dios primero creó el matrimonio, después los hijos. Así que la tierra, vamos a ver ¿qué nos muestra de Dios? ¿Qué nos habla de Dios? Vamos por favor al Salmo 24. Salmo 24. Y vamos a ver que la tierra nos habla de la grandeza extraordinaria de Dios. Pensemos en los campos. No sé si ustedes han mirado, ¿no? Cuando uno mira los campos y ve esa grandiosidad, esa amplitud, las montañas, los bosques. Yo no sé si ustedes al mirar eso usted se asombra, pero es asombroso ver la inmensidad, la amplitud de la tierra. Dice el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hermanos amados, ¿de qué nos habla estos campos inmensos que cuando uno va, ¿cierto? Como cuando estábamos ayer viajando y mirábamos el campo, ¿cierto? Que parece que fuera tan inmenso que sigue hasta allá en el horizonte y no termina. Es algo realmente maravilloso de contemplar. No sé si también han tenido la oportunidad de mirar cuando la cordillera, ¿cierto? Los montes están nevados y uno ve esa inmensidad y uno dice, qué inmensidad, qué grande, qué plenitud. ¿De quién nos habla eso? Nos habla de Dios. No sé si han tenido la oportunidad de pasar los Andes por avión y ver los Andes abajo nevados. Nos ha tocado a nosotros como familia hacer ese viaje y hermanos, es el paisaje más inmenso y más realmente impactante que quizás hemos visto. Porque pareciera que no termina nunca. Es inmenso y todos esas inmensas montañas nevadas, nos damos cuenta de cuán grande es Dios y cuán pequeñitos somos nosotros. La creación de la tierra seca, cómo emergen, ¿cierto?, de las aguas, la creación de los continentes, nos muestran la increíble inmensidad y grandeza de Dios. De Dios es todo eso. Retrocedamos ahora un poquito al Salmo 8, que lo mencionamos en la escuela dominical. Vamos al Salmo 8. Salmo 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La misma idea, ¿no? La misma idea. La plenitud de Dios, la grandeza de Dios, ¿dónde la podemos ver? En lo creado, en la creación. Lo leímos también anteriormente en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, la grandeza de Dios. Dice el versículo 3, aquí mismo en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Hermanos, cuando nosotros miramos la creación, vemos los campos, vemos el cielo, la luna, las estrellas. Cuando nosotros contemplamos toda esta grandeza, ¿en quién debemos pensar? En la grandeza de Dios y en lo pequeño que somos nosotros. Y darnos cuenta que si Él es así de grande, y eso es una pequeña fracción, porque imagínense que este planeta es pequeñísimo en comparación solamente a nuestra galaxia. Imagínense después al resto del universo. Y Dios es más grande que todo eso. Entonces, hermanos amados, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? Si Él es así de grande y nosotros somos así de pequeños. Todo esto nos hace pensar en la grandeza y en la inmensidad de nuestro Dios. Pero es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Así que, queridos hermanos, la próxima vez que podamos contemplar un bosque, ¿cierto? La montaña, ahora que están tan bonitas, ¿cierto? Nevadas, cuando miramos el cielo, pensemos en eso, pensemos en la grandeza de Dios, que Él está detrás de todo eso, que sus dedos lo formaron y que Él creó todo eso para nosotros. Lamentablemente esta creación, como hemos dicho, está maldecida por Dios, pero Dios la va a hacer de nuevo, la va a recrear. Muy pronto vienen cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y allí viviremos por la eternidad. Así que la presencia de Dios nosotros la podemos ver en la creación. De modo que la gente no tiene excusa, ¿cierto?, para no creer.
Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa para decir que no hay un Dios. La creación es un testimonio de la presencia de Dios. Y hemos dicho que Génesis es totalmente distinto a todos los relatos de la antigüedad, porque las civilizaciones antiguas siempre partían sus relatos con la creación de sus dioses, con la teogonía, como Hesíodo, ¿cierto? Con los dioses griegos, la teogonía, cómo se originaron todos sus dioses, cómo fueron creados. Y después viene un relato de la creación del mundo, una cosmogonía. Pero si ustedes leen Génesis 1, Dios no tiene origen. Dios siempre ha estado, siempre está, porque es un Dios eterno y es el único Dios vivo y verdadero y no hay otro. Y naturalmente después viene la creación del mundo. Nuestro Dios es único, es todopoderoso y no hay otro como Él. Luego de crear entonces y de separar las aguas de la tierra seca, ¿qué hizo en la tierra seca? Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Hermanos, nosotros vivimos, nos alimentamos ¿de qué cosa? Del fruto de la tierra. ¿Quién es el que creó este maravilloso sistema? Yo no sé si a usted lo asombra cuando nosotros vemos que de una pura semilla pequeñita puede crecer un árbol enorme y que da cientos y miles de frutos durante toda su vida. Es algo realmente extraordinario. Dios creó ese sistema. La alimentación que nosotros tenemos cada día, vemos que es algo que viene de Dios. Vemos que viene de la mano de Dios. Y al ver las frutas, ¿cierto? Las verduras, los vegetales, todas esas cosas que nosotros nos deleitamos, ¿cierto? Cada día, que nos alimentan. ¿De dónde vino todo eso? Vino de la mano de Dios, de la creación de Dios. Y es otra forma en que nosotros podemos ver su grandeza. Él nos da la vida, nos da los alimentos, todo de su mano. Y los mares, como hemos conversado ya, ahí justamente en el Salmo 8 también, donde dice que el mar tiene senderos. Dijimos que el pionero de la oceanografía, ¿cierto?, pensó que si la Biblia dice que hay caminos en el mar, si hay senderos en el mar, porque es verdad, ¿no? Y ahí se descubrió que el mar tiene corrientes marinas y que los barcos pueden ir más rápido siguiendo las corrientes marinas, porque la misma fuerza de esas aguas lleva a las naves más rápido. No necesita ir un barco en línea recta desde Europa hacia América, porque se va a demorar más y va a tener problemas. En cambio, si sigue esas corrientes, va a llegar más rápido. Y además esas corrientes marinas están relacionadas con los vientos. Hermanos amados, es maravilloso el diseño que ha hecho Dios. Pero ¿sabe? Los mares también siempre han sido un lugar de inquietud para el ser humano. Un lugar misterioso. Hasta el día de hoy, los abismos marinos, las profundidades del mar, son lugares misteriosos para el ojo humano. Si bien es cierto que en las últimas décadas ya se han podido hacer viajes hacia las profundidades, ¿cierto?, de los océanos, y se han descubierto, ¿cierto?, incluso animales que nunca se habían visto, porque las cámaras ya han podido llegar. Hay submarinos que pueden profundizarse y llegar hasta allá. Lo único que el hombre se ha dado cuenta es de la inmensidad de la creación.
y de que nosotros como seres humanos no tenemos ninguna casi posibilidad de llegar allá. El agua protege todavía para que hayan grandes animales marinos, como la ballena azul, por ejemplo, ¿no? Y ahí usted puede ver que la gran cantidad de agua permite que ciertos animales sigan creciendo, así de grandes. Por eso que en el mundo antiguo, cuando estaba esta gran bóveda cubierta por esta agua que estaba arriba en el cielo, permitía que aquí en la tierra los seres humanos vivieran más y hubieran animales grandes, porque esa gran cantidad de agua les protegía de los rayos UV del sol. Pero el mar siempre ha sido un lugar de misterio. Por ejemplo, el hombre medieval pensaba que en el horizonte había como una caída, ¿cierto? Una cascada. Pensaban que ahí acababa el mundo y uno caía y había monstruos marinos debajo, ¿cierto? Hasta que los primeros hombres, guiados también por lo que dice la Biblia, recordemos, el profeta Isaías habla de la redondez de la tierra, habla del círculo de la tierra. Y ellos dijeron, bueno, si el sol sale en un lado y se oculta en el otro, y al otro día vuelve a salir por el mismo lado, y así sucesivamente, entonces debe ser verdad lo que dice la Biblia, de que este planeta es redondo. Y empezaron los primeros hombres a querer hacer navegaciones para darle la vuelta al mundo. ¿No fue eso lo que impulsó a Cristóbal Colón a hacer su viaje? Pero se encontró que en el camino estaba este continente, ¿cierto? Estaba el continente americano. Hermanos amados, el mar era un lugar cerrado en cierta época del año. Por ejemplo, en el invierno, simplemente había meses en que ningún barco, ninguna embarcación se atrevía a ir muchas millas adentro, porque la bravura del mar hacía imposible la navegación. El mar siempre ha sido un lugar de tormentas, un lugar que simboliza la destrucción. Yo no sé si ustedes recuerdan un pasaje en el libro del Cantar de los Cantares, cuando el esposo y la esposa están haciendo muchas conversaciones entre ellos. Y uno de los versículos más famosos del Cantar de los Cantares dice: las muchas aguas no podrán destruir el amor. ¿Recuerdan? Porque el agua siempre ha sido un símbolo de la destrucción, de la muerte, de las devastaciones naturales. Y dentro de eso, Dios le ha puesto límites al mar. Miremos por favor, ya que estamos en los Salmos, vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. El capítulo 8 nos presenta a la sabiduría como que fuera una persona, ¿no? Eso es un recurso literario, ¿cierto? Que se llama personificación. Es como que la sabiduría fuera una persona que creó todas las cosas en el principio. Y ahí viene el concepto judío del dabar, de la palabra, que luego en Juan 1, Juan lo toma. Y por eso que le llama a Jesús la palabra, le llama el verbo, le llama el logos. Algunos piensan que el concepto de Juan es solamente griego, pero hermanos, aquí en Proverbios 8 vemos que en un concepto hebreo, en una mentalidad judía de Israel, está el concepto de la palabra, creándolo todo. Y fue así también en Génesis, porque recordemos que cómo Dios creó todas las cosas, con su voz, con la palabra de su voz, con la palabra que sale de su boca. Es un capítulo muy hermoso, usted lo puede leer completo, pero solamente vamos a tomar algunas partes. Miremos por favor versículo 22. Proverbios 8, 22. ¿Lo tienen? Eternamente tuve el principado. ¿Desde cuándo?
Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes, ¿de qué? De las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni en el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Ven? Ahí ya se nos dice que la tierra era. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Y aquí viene la parte importante. Mire lo que dice sobre el mar. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz de él en todo tiempo. Hermanos, ¿por qué el mar no se sale? ¿Por qué las aguas no toman su cauce normal que tuvieron en el día de los 40 días del gran diluvio, cuando toda la tierra fue tapada de agua y este mundo era solamente un mar? Porque Dios, ¿qué le ha puesto a los mares? Un estatuto, le ha puesto un mandamiento. Si bien a veces han habido tempestades donde el mar se ha salido, donde han habido estos tsunamis, sin embargo, después de unos días, ¿qué le pasa al mar? El mar le obedece a su creador y el mar vuelve a su posición original. Estos desastres naturales, como lo que hemos escuchado también de las lluvias tremendas, los ríos y lo que pasó, por ejemplo, hace poco allá en Texas, ustedes lo vieron, es una demostración de que esta tierra ya no está como era al principio. ¿Se fijan cómo el pecado entró y la creación también se ha descontrolado? El universo entero se está rompiendo, está gimiendo con dolores de parto, como dice Pablo en Romanos 8. Pero esta tierra, este universo, esta creación va a ser hecha de nuevo. Y el mar tiene su estatuto. El mar tiene un límite. El mar no se puede salir para cualquier parte. Dios lo ha diseñado. Vamos también ahora a Job, capítulo 38. Estamos en Proverbios, antes está Salmos, y antes de Salmos está Job. El libro de Job, versículo 38. Capítulo 38. Job 38. Muy posiblemente el primer libro de la Biblia en ser escrito. Y mira lo que dice también acerca del mar. ¿Listo? Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Hasta ahí la lectura. ¿Cómo creó Dios
esta separación de la tierra y el mar. Hay un límite, ¿cierto? Dios lo ha diseñado todo. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús tiene una conversación con la creación. Los apóstoles estaban en una barca, estaban en el lago, ¿cierto? En el mar de Galilea, y comienza una gran tempestad, ¿cierto? Soplan los vientos, hay una gran lluvia, y el mar está embravecido y los apóstoles piensan que van a morir. Ahí estaban todos los dioses paganos, según las civilizaciones antiguas, ¿no? Los paganos piensan que el mar es un dios, que el viento es un dios, ellos piensan que la lluvia es un dios, y le han puesto nombre. Pero Jesús, que estaba durmiendo tranquilamente en medio de la tempestad, lo despiertan, el Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe, les dice. Y el Señor Jesús le habla a la creación, y la creación reconoce la voz de su Creador. Jesús dice paz. ¿Y qué pasó en ese momento con la tempestad? El mar escuchó la voz de su Creador y le hizo caso. Y todo se tranquilizó. Y dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Hermanos amados, ¿quién es el que está detrás de todo en la creación? Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor. Él es el que maneja todo. Él es el que calma el mar. Y esta creación completa está bajo el poder de Dios. Pero para terminar en esta mañana, hermanos amados, ya hemos visto que esto fue lo creado en el día tercero. ¿Sabe que la Escritura nos dice que un día ya no va a haber más mar? La creación futura, el cielo eterno donde viviremos por la eternidad, no tiene mar. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 7, ¿alguien puede leer por favor? Génesis 7, 17. 7, 17. Alguien que pueda leer por favor fuerte. Génesis 7, 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. El agua en el día del diluvio tapó toda la tierra, hasta los montes más altos. Imagínense el monte Everest, que mide 8.800 metros de altura. Todo tapado de agua hasta arriba. Aquí en Chile, con nuestra frontera con Argentina, tenemos el Aconcagua, ¿cierto? Que mide 6.800 metros de altura. Son enormes montañas. La Escritura dice que toda la tierra quedó tapada de agua. Cuando hay juicio de Dios, ¿qué le ocurrió a esta creación? Estaba tapada de agua, estaba cubierta de agua. Este mundo era solamente un mar. Ese es el mundo bajo el juicio de Dios. El mar siempre ha sido una señal de aquello. Sin embargo, en el mundo futuro, lo hemos leído ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, dice que en esta tierra nueva ya no hay mar, porque es un mundo de bendición, donde Cristo va a estar y los hijos de Dios disfrutaremos por la eternidad. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que, hermanos amados, cuando nosotros observamos la creación, la maravilla de la tierra, los campos, pero también cuando miramos el mar, lo miramos con respeto y con temor, porque esas inmensas masas de agua, eso es lo que infunden en nuestro ser. Pensemos que Dios tiene control de todas las cosas. Y un día en la eternidad, en el cielo, donde no va a haber más este mar que inquieta tanto,
Estaremos para siempre en los brazos de nuestro Señor, donde Él tiene el control de todo. Y hermanos, es lo mismo en el día de hoy. El control de Dios es el mismo. Por lo tanto, solamente tenemos que confiar en Él, sabiendo que Él es el soberano de todas las cosas. Oremos. Padre amado, gracias por su palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque usted es soberano y es el creador de todas las cosas. Y, Señor, como tal, usted tiene cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esto infunda en nosotros una mayor fe de que, Señor, todo está bajo su control. Todo está en sus manos. Le agradecemos, Padre amado, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.